No, no es nada y es un gusto enorme. Chao, Hasta chao. luego. Hasta luego. Tommy, gracias. Enseguida Chao. retomamos el contacto contigo. Y vamos a seguir hablando de cuestiones que tienen que ver con el Vaticano, pero no de Juan Pablo II, sino del Papa Francisco, que como decíamos, lamentablemente se nos fue sin haber podido venir a la Argentina. Quiero saludar a Francesca Ambrogetti. Francesca es periodista, es italiana, autora, junto con el argentino Sergio Rubín, de la primera biografía de Jorge Bergoglio, el jesuita, y del libro El Pastor, un resumen de su pontificado. Francesca, un saludo muy cordial. Buenos días para ustedes también y gracias por la invitación. No, por favor, Francesca, ¿cuáles son los puntos que destacarías de la vida y el pontificado del Papa Francisco? Sí, agradezco la pregunta porque precisamente quería encarar la respuesta por ese lado. Creo que el Papa Francisco, muchos hablan de una revolución. Yo creo que no hizo una revolución, hizo muchas revoluciones. Y creo que el Papa que viene va a encontrar con una iglesia muy diferente. Una iglesia que, eso lo he dicho varias veces, no va a ser la misma, no va a ser la misma después de Francisco. Y podemos hablar de una revolución en el rol de la mujer, porque nunca en la historia de la iglesia la mujer tuvo el rol que tuvo con Francisco. Una revolución en el ecumenismo y en el diálogo interreligioso. Nunca la iglesia en sus 2000 años de historia fue tan ecuménica y dialogó tanto con las otras religiones. Creo que nunca la iglesia se preocupó tanto, eso por supuesto por razones también de la misma sociedad, del misma sensibilidad de la sociedad, se preocupó tanto por el medio ambiente. Y lo que más quisiera destacar es que creo que nunca la iglesia fue tan universal. La verdadera revolución de Francisco es haber llevado a la iglesia, haber vuelto a la iglesia al evangelio y haber llevado a la iglesia hasta expandido la iglesia. Y eso se observa en el Colegio de Cardenales, que nunca en sus 2000 años de historia tuvo representación de tantos países. Un poco este es mi resumen. Francesca, ya le doy paso a mis compañeros que también tienen muchas preguntas para hacerte, pero a mí me parece que también como parte de la herencia es tratar de intermediar entre los conflictos. Hay una imagen que es tomada casi como un verdadero milagro. Dos sillitas sencillas de terciopelo con Trump y Zelensky, uno enfrente del otro en medio de lo magnífico de ese ambiente, pero esa sencillez, casi como el último sello del Papa tratando de llevar paz a donde no la había. Contame qué te produjo esa imagen. Sí, una emoción profunda. A nivel mundial es considerada la más icónica de las imágenes de lo que ha pasado en estos días en el Vaticano. Y es una imagen que habla de Francisco. Francisco no está en esa imagen, pero está. Habla de él. Si una capacidad tenía Francisco era la de escucha. Él escuchó el mundo, fue capaz de escuchar el mundo y tuvo esta gran preocupación por la paz que le tocó enfrentar un mundo como nunca a ningún papa reciente había enfrentado con tanto peligro de guerra. Y bueno, insisto, él está ahí en esa imagen, está con toda su fuerza y con todo lo que él quería hacer. Francesca, más allá de lo que se espera que venga, que seguramente mis compañeros te van a preguntar, me gustaría saber qué crees que puede ocurrir con los jóvenes. Digo, él le habló todo el tiempo a los jóvenes son la renovación seguramente por una cuestión además generacional de la Iglesia, si van a intentar cuidar, ser guardianes del legado de Francisco. Sí, creo que él fue más allá de los jóvenes. Francisco se preocupó mucho por los niños, porque los niños de hoy son los jóvenes de mañana. Hizo algo que nunca se había hecho en el Vaticano, que sí se había hecho una jornada mundial de la juventud, esa la implementó el Papa Juan Pablo II, pero él hizo una jornada mundial de los niños. Así que fíjate si miró lejos, ¿no? Esa jornada fue maravillosa, maravillosa. No tuvo tanto eco a nivel mundial, pero te aseguro que yo la seguí de cerca, fue algo maravilloso. Así que creo que apostó a los jóvenes de hoy, a los jóvenes de mañana, apostó al futuro, claramente apostó al futuro. Francesca, en función de lo que antes narrabas, también de lo que había sido la línea de Francisco, muy en sintonía con la época, por lo del cambio climático, por la apertura, la globalización, las nuevas condiciones que tiene que tener el Papa que suceda. Francisco, ¿cuál tiene que ser el perfil que emerja de ese cónclave? Mire, mi primera impresión de Jorge Bergoglio, que
me llevó a hacer junto con Sergio Rubín la primera biografía de Bergoglio, ¿no? Del Papa, parte precisamente de la misma pregunta que me acabas de hacer. Yo lo había invitado a la Asociación de Corresponsales Extranjeros, en ese momento era la presidenta de la asociación, lo invito y la última pregunta de la reunión me impacta muchísimo, nos impacta a todos los colegas, y la última pregunta fue exactamente esta, fue: ¿cuál considera usted que debería ser el perfil del próximo Papa? Estamos hablando del año 2001, cuando Juan Pablo II, su salud estaba ya bastante quebrada y se estaba empezando a pensar en un nuevo Papa. Y él me contestó, sin dudarlo, un minuto me contestó: un pastor. Entonces, creo que él, en respeto a su memoria, la contestación a esa pregunta debe ser la misma: un pastor. Es lo que él soñó ser para la Iglesia, lo fue sin duda, y creo que él soñaría que su sucesor fuera nuevamente un pastor. ¿Y qué se puede esperar justamente a raíz de cómo se formó este cónclave? Esto vos explicás la llegada de todos los rincones del mundo. Cuando él mismo dijo, fueron a buscar al fin del mundo al nuevo Papa. ¿Puede aparecer otro Papa de un rincón inhóspito para lo que es la Iglesia Católica? Mira, yo siento, no sé si como italiana, a ver si no soy un poco de parte, pero siento que tal vez llegó el momento de volver al Papa italiano. Hay un perfil de un sacerdote hoy es cardenal, pero que se asemeja mucho al del Papa Francisco. No sé si la Iglesia opta por Matteo Zuppi. No sé si la Iglesia va a optar por una continuidad, que sería una continuidad absoluta, pero me parece que llegó un momento de volver. Italia ha dominado los papas por 600 años, hubo papas italianos, entendió claramente a la Iglesia que había que abrir el juego, pero tal vez siento que llegó el momento de volver al Papa italiano y de asegurar un poco una continuidad de esto que empezó Francisco, de esta serie de revoluciones que empezó Francisco. ¿Qué seña debiéramos ver para saber si va a haber continuidad de lo que dejó Francisco o no? Primero la elección del nombre y después dónde va a vivir, por ejemplo, porque eso fue todo un impacto cuando el Papa Francisco decidía ir a Santa Marta. Fue una revolución, y les cuento, yo estuve en Roma unos meses después, no estuve para la elección, tuve un encuentro con una personalidad muy cercana al Vaticano, y me dijo: no, que se olvide, está bien los primeros días, pero va a tener que volver absolutamente va a tener que volver al Palacio Apostólico, la sacralidad del cargo, bueno, todo un discurso. Y yo le dije, mira, lo conozco bastante bien, no va a volver al Palacio Vaticano, se va a quedar en Santa Marta, así que eso está claro que estaba en el presidente. Muchos comentaristas dijeron que era difícil que se quedara nuevamente en Santa Marta. Me parece que eso sería anecdótico de alguna manera. Lo importante sería una continuidad de una línea, ¿no? Una línea apuesto por Matteo Zuppi, pero bueno, hay que tener cuidado con lo que, ¿te acuerdas la famosa frase: el que entra papa sale cardenal? Sí, habría una figura de síntesis que podría ser Parolin, ¿no? Que está bien visto por sectores más conservadores, pero también ha trabajado codo a codo con el Papa Francisco. Ese podría ser un candidato italiano y de síntesis. Exacto, y de síntesis también con la estructura de la curia. Bien. Que el Papa reformó profundamente, entre las cosas que mencioné, no mencioné esta, pero reformó profundamente la estructura de la curia. Parolin es un hombre de la curia. También se necesita un Papa que conozca en profundidad esa curia, que es la que maneja esta nueva iglesia tan universal. Así que esa figura podría estar muy bien definida como figura de síntesis. Francesca, gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la oportunidad de esta charla. Muchísimas Francesca gracias. Ambrogetti. Seguimos. Chiqui. Es un tema deportivo, pero lo voy a presentar yo. Por eso te confundí. Por ahí la confusión. A ver. Claro, porque en clave Fórmula 1, la presentación de los papables es hermosa de ver. Aquí la mano de la inteligencia artificial ha convertido a muchos de estos cardenales en piloto de Fórmula 1. Mira, lo compartimos. Así se presenta el Cónclave 2025. Claro, bien podría ser ahí el Ricky Tsunoda, ¿no? Claro.
Yo voy por el francés, el segundo que aparece ahí. Yo voy por el tercero, el filipino, que me encanta El cómo filipino, baila. sí, el filipino. Yo voy por los italianos. Mirá, dicen que el sueco tiene muchas chances. Pizzaballa. Es una De los cadena, italianos ¿no? es el que menos tiene chance. Turkson ultraconservador. Claro, Ese esto es como esa hace. es la continuidad de Francisco y la profundización de Francisco. Bueno, entonces Y vamos esta es por la ese. síntesis, ¿no? Para mí está por ahí. Vamos por el que tenga el legado de Francisco. Por ahí retomó con Peter Erdo, Fara, ¿no? Los de línea dura. Yo voy con el que sigue ahora, mirá. Con el Abelín. francés. Sí, Abelín con es Abelín. el Jean-Marie Abelín, muy bergogliano en su línea. ¿eh? Por eso, yo voy con ese. Todo inteligencia artificial, imagino, Es ¿no? impresionante. Impresionante. Bueno, Perdón, la verdad no que te da está bien ganas. hecho. El Vaticano se tiene que ayornar, la presentación tiene que ser así. Sí, tal cual. ¿No? Salen a la cancha, ¿no? En lugar de un señor diciendo Presentación, Dominum, no sé claro. qué, así, de esta manera. Presentación Onda Las Vegas. Sí, ¿sabés quién se está encomendando a Dios? El señor que vamos a ver ahora con el Chiqui. Fernando Gago, en el ojo de la tormenta A como este le marca. falta Supi.